¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dentro del Cerebro, un podcast de cerebros políticos. Es como siempre un placer estar con todos ustedes y hoy tenemos la presencia, nos complace su presencia, de un hombre que tiene estómago para estar en política porque es persistente y debo decirles que es un hombre de fe. No sé si es de la fe cristiana, pero definitivamente de la fe política, porque siempre creyó en la fuerza de las coaliciones para asistir a las próximas elecciones con la mayor fuerza posible y por supuesto con las mejores probabilidades. Hablo del candidato oficial de la Alianza Rescate RD, el señor Domingo Contreras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias Felipe. Había estado dándole seguimiento, pero bueno, hoy me toca estar aquí, compartir contigo y compartir con los seguidores de este podcast. Tener la oportunidad de explorar las cosas que mueven esa persistencia a lo largo de las cosas que he hecho en mi vida y que son parte de mi razón de ser. Domingo, haremos un recorrido por algunos pasajes de su vida, de su experiencia, de su compromiso con la ciudad, con la sostenibilidad, con el medio ambiente, pero quiero preguntarle, tengo que preguntárselo de inmediato, en algunas noches de los últimos meses o semanas usted vio que verdaderamente se iba a quebrar la posibilidad de una alianza rumbo a las municipales y congresuales. Mire, lo que pasa es que yo he tenido, como a lo largo de mi vida, varias experiencias de tratar de armar alianzas, y yo siempre he dicho, una alianza es como un viaje y tú sales con un destino y pasan muchas cosas a lo largo del camino, pero tu determinación de llegar al final del viaje, yo digo, mi lema es hasta el último minuto. Es decir, es tan complicado trabajar cualquier alianza de cualquier tipo y uno mira los beneficios que tienen armar coaliciones para enfrentar, para cualquier propósito que se persiga, que es tan grande el lograrlo que hay que pagar un precio y que uno tiene que tener esa persistencia hasta el último minuto. Yo tenía a Charlie Núñez, que ha sido un compañero de viaje, a veces ya le decía, ¿y tú crees que? Le dije, Charlie, hasta el último minuto. Lo que hay que hacer. Hasta el final. Hasta el final. Si se da, lo celebramos. Si no se da, hicimos todo lo posible. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance y bueno, nos vamos no satisfechos, pero por lo menos nos complacemos de haber hecho nuestra misión a partir de lo que creíamos. Domingo ya está del otro lado, por supuesto. Incluso se le ha visto públicamente con el candidato a senador de Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, aspirante a senador por el Distrito Nacional. Pero también me gustaría saber qué lecciones o aprendizajes usted tomó del proceso del año 2020, porque todo parece indicar que se va a enfrentar, aunque la candidatura está reservada, todavía no tiene nombre y apellido, pero es un secreto a voces, que sería Carolina Mejía, que estaría buscando la reelección como alcaldesa. ¿Qué lecciones se llevaría usted del proceso del 2020 que le gustaría aplicar para el proceso del 2024? Mira, para mí fue muy claro que habernos dividido fue el principal error político que cometimos la Fuerza Bochista o el Partido de la Liberación Dominicana, y después ya surgió esta expresión política de la Fuerza del Pueblo. Por lo tanto, unirnos era importante. El PRD, que había sido nuestro aliado, llevó a Hugo, que abandonó la carrera, dejó huérfano a un grupo de regidores. A mí me tocó heredarlo, pero ya no tenía valor jurídico, tenía valor político, pero ya habían pasado los plazos para que eso se pudiera fusionar en una alianza jurídicamente posible. Por lo tanto, desde el origen, estas tres fuerzas tenían que confluir, eso lo tenía muy claro. Y el otro tema también era participar más profundamente en el liderazgo del PLD en la capital. Yo nunca he querido ser, como ejemplo, tener puesto de dirección administrativa, aunque yo fui presidente de la juventud, porque de alguna forma a mí me gusta realizar el liderazgo en el territorio con los grupos sociales. Ya tengo muchos años generando eso, pero ahora sabía que
tenía que tener mayor incidencia en el quehacer de la estructura partidaria por los temas electorales y por también proteger todo el proceso, la cadena de valor del proceso electoral y la participación. Y yo creo que le dediqué tiempo también a esa tarea. Y ahora también buscar un consultor experimentado en temas locales, municipales, que nos pueda acompañar a hacer esta campaña y a comunicar bien la campaña. Porque a veces, un tema que a veces uno puede tener, el hecho de ser especialista o técnico en alguna de estas áreas, no siempre juega a tu favor, porque hay que comunicarse con la gente. La gente lo que le importa es la gente y hacer empatía con ellos y que el conocimiento tuyo sirva como una herramienta para producir ese bienestar. No solo de una dimensión de conocimiento, sino una dimensión de empatía. Y eso, aunque uno tiene en el desarrollo del liderazgo, eso se va produciendo, pero también hay que aprender la nueva forma de comunicar. Y eso yo soy de la generación anterior, no soy digital plenamente, entonces eso es un tema que hay que dejarse acompañar para lograr comunicarse con las nuevas generaciones. Me imagino que por dónde iría las gestiones o los pilares de esa campaña, pero una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es preguntarle directamente si tuviésemos que establecer 3 pilares prioritarios de lo que serán los próximos 12 semanas prácticamente intensas de campaña rumbo a las municipales de febrero. ¿Cuáles serían esos pilares en la campaña de Domingo Contreras? Mira, yo lo puedo decir en un marco general: sostenibilidad ambiental, eso es drenaje, eso es manejo integral de residuos, reciclaje del plástico, especialmente porque está unido al tema también del drenaje y de la seguridad de la ciudad. Está el tema de la arborización de la ciudad, que para mí es un tema vital en una ciudad que tiene serios problemas. Está el tema de la educación y la normativa, la creación de cultura ciudadana, y está el tema de la seguridad ciudadana. Eso es iluminación, eso es acera más segura, eso es creación de una zona. En el polígono central debemos aspirar a lo que hemos logrado en la zona colonial. Y uno de los temas que he hablado con Omar es: nosotros tenemos que generar una ley de capitalidad para que el IPI, que son alrededor de 5.000 millones ya por año, se pueda destinar en un fideicomiso o en la figura que se quiera al tema del drenaje, al tema del tránsito y la movilidad y al tema de la seguridad. Y especialmente comenzar en el polígono central, que probablemente son los mayores aportadores a este impuesto. Y el tema de tránsito y movilidad de la ciudad. Esos son los temas en lo que voy a estar centrado, en la búsqueda de interpretar lo que yo mismo vivo, porque en todos estos aspectos son temas que me tocan como ciudadano de la capital, y que de alguna forma también he desarrollado experiencia, siempre he estado, es un tema al que le doy seguimiento, pero también que uno se va retroalimentando en la campaña con los grupos, con lo que va haciendo contacto. Domingo, horas antes de la grabación de este podcast, usted lanzó un plan o dio a conocer lo que serían los pilares de un plan con respecto a algo tan crítico como el drenaje pluvial. Obviamente nos acordamos de ello ahora ya prácticamente, lamentablemente se está convirtiendo en una costumbre, que cada noviembre de cada año nos estamos acordando de lo grave o de la vulnerabilidad en la que estamos sumidos, muy particularmente en la ciudad capital. Obviamente en otras zonas del país se vio igualmente, ¿no? Pero vamos a concentrarnos un poquito en el Distrito Nacional, donde evidentemente hay unas vulnerabilidades de estructura que nos exponen. Incluso no hay ni seguridad en el parqueo de las casas de las personas. Y eso lo pudimos ver claramente reflejado hace pocos días. Y son temas técnicos que a veces la gente dice: ¿con qué se come eso? Yo quisiera darle la oportunidad y de que la gente un poco en un espacio de tiempo usted pueda de alguna forma humanizar ese plan, o en qué consistiría a grandes rasgos, para que la gente de alguna forma se identifique con él mismo y pueda decir:
La verdad que es un plan válido. ¿Y qué puedo hacer yo también para aportar en ese sentido? Mire, esto se volvió ya una emergencia. 4 de noviembre, 18 de noviembre. En el lapso de un año, 2 eventos. Del primero no aprendimos prácticamente nada porque un año después agarró totalmente desprevenidas a las autoridades. Hablamos ciertamente del cambio climático, pero la realidad es que estos eventos están siendo parte de nuestro desafío climático en la ciudad. Y realmente son 18 personas en la capital que han muerto, personas de diferentes niveles sociales, porque ya no es un tema que ocurre en la Cañada de los Ríos, en la 800, en un lugar, ya ocurre en toda la ciudad. Ocurre en La Pradera, ocurre en Naco, ocurre en Serrayé, ocurre en cualquiera de los diferentes territorios de la ciudad. Entonces, hay cosas que debemos entender, como 2 o 3 premisas que son fundamentales. Pueden ser, no importa el nivel de lluvia, y entender esta ciudad, saber cómo opera esta ciudad. Esta es una ciudad que tiene terraza porque es una ciudad que emergió del mar. Entonces tiene diferentes niveles de terraza, de modo que tiene una parte alta de la ciudad, una parte más baja, y tiene una inclinación desde el mar, que está en el sur, hacia el norte. Entonces, tiene una topografía que le permite a una parte descargar hacia el mar. Pero, ¿qué ocurre? Todos los fenómenos de lluvia en cualquier territorio, una parte se infiltra en el mismo suelo. Entonces el suelo ayuda a alimentar los acuíferos soterrados, que esta ciudad tiene varios. De hecho, a veces lo digo, para que entendamos, la cerveza Presidente se alimenta de unos acuíferos que hay en los jardines del norte. Directamente tiene un sistema de tubo con tubería que llegan allá. Ni la cerveza Presidente no tiene una planta de tratamiento de eso, no lo recibe el acueducto, tiene un sistema que por muchos años operan así. Entonces, todos esos acuíferos que están en el subsuelo, que aquí lo usamos mucho porque cada torre que se hace, tiene un pozo filtrante para descargar agua sanitaria y uno para extraer agua. ¿Cómo se alimentan los pozos acuíferos? Bueno, del agua lluvia. Eso es un sistema. Se le extrae y se le entra. Entonces, poco a poco, el modelo de ciudad vertical, fuimos impermeabilizando la ciudad. Fuimos poniendo cemento donde había una casa de un patio de 800 metros, 300 de construcción y 500 se dejaba de patio. Cuando llovía, el agua caía en esa parte del suelo y se infiltraba ahí, pero igual muchos lugares de la ciudad eran así. Poco a poco fuimos perdiendo suelo permeable y hoy ya cerca del 90% del suelo de la ciudad es impermeable en toda la parte, porque también en la zona más popular de la ciudad, los callejones, los patios, la gente también lo encementó. El cemento se adueñó de la superficie del suelo de la ciudad, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Creciendo la ciudad con menos suelo para trabajar la infiltración del agua, tenemos que construir estructuras y tenemos que darle mantenimiento a la estructura. ¿Cuál estructura se usan para drenar el agua? La ciudad tenía 4 sistemas de lagunas naturales. Uno que está en la Winston Churchill frente a la urbanización Fernández. Segunda, otra que está en la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Rical, que se hizo un parque. Tercera, una que está en la Guarocuya frente al Parque La Pradera. Y la cuarta, que está enclavada en medio de un barrio popular que se llama, esa es la Chorrera de Manganagua. Así se le llama porque esa es la zona de otra laguna. Esa laguna tenían su ducto, sus cuevas naturales, y entonces llevaban el agua hasta el Mar Caribe. Pero en el desarrollo de la ciudad, esas lagunas fueron tapándose y perdiendo esa capacidad natural de hacerlo. Tienen todavía capacidad de drenar agua porque son los puntos más bajos y va el agua, pero no a la velocidad ni para el volumen de agua que teníamos. Entonces no nos queda otro camino que hacer infraestructura. ¿Cómo hacer la infraestructura? Nosotros tenemos, si usted agarra la Luperón, la Núñez de Cáceres, usted agarra la Lincoln, la Churchill y la Máximo Gómez. Son las avenidas
de norte-sur que pueden recorrer, que se puede hacer un sistema de ducto para la recolección del agua e interconectar los sectores. ¿Cuáles ductos existen actualmente? ¿Cuáles, o mejor dicho, cuáles falta? Falta en la Winston Churchill y falta en la Abraham Lincoln. El de la Núñez de Cáceres, que fue el último que se hizo, tiene 2 kilómetros y tiene una capacidad de 20 metros cúbicos por segundo para drenar agua. Esa era la zona más peligrosa de la ciudad. Se interconectó el ensanche Quiqueya, se interconectó Los Prados, se interconectaron esas zonas. Todavía faltan interconexiones. Entonces, eso ayudó mucho a mejorar el drenaje en esa zona. Faltan 2 sistemas de galería para el drenaje y falta hacer otra interconexión. Ahora, otro sistema natural del drenaje son las cañadas, que están, la del 800, tenemos otra que está en los guandules, muchas está en la cañita, muchas de estas cañadas inclusive se han encofrado, es decir, se les puso cemento arriba, circulan por abajo, pero hay un problema generalizado de todos los sistemas que tenemos, sean ductos, sean los invernales, que son los pozos filtrantes que se abren o que se interconectan, que es la basura, y especialmente el plástico. Entonces, otro problema que le añadimos por romper la norma, el sistema de recolección de agua superficial son los contenedores y las calles. Es decir, aunque el edificio, la casa te lo tira al perfil de la calle, las calles se hacen con una inclinación, se llama peralte técnicamente, y debe ir al contén. Y el contén debe tener 30 centímetros y tiene un borde para evitar que el agua se vaya y haga el recorrido. Ahora, ¿qué ha pasado? El desarrollo de la ciudad, si usted agarra cada entrada de parqueo a una torre, redujeron esos 30 centímetros a 10 centímetros y algunos casi lo anularon. A esto se le sumó otro tema, el asfalto de la calle. Hacia arriba. En vez de, técnicamente el asfalto debería moldear la batea del contén. La parte de abajo del contén, el asfalto debería morir ahí y sellar ahí, con una inclinación para tirar el agua al contén. Claro. Y el contén, que tiene una inclinación, tiene una pendiente para llevarlo al inbornar. Así debería circular el agua en condiciones normales. Pero esa estructura, al no cumplir la norma, le hemos trastornado el servicio para el cual se le diseñó. Se tira por un lado, se acumula agua. En el caso de las aceras, del asfalto alto en las torres, le mete el agua en los soterrados, hasta el grado que ahora se dañaron más de 20,000 vehículos. Es decir, este fue un golpe muy duro que dio esta agua. Entonces, ¿cómo afrontar este reto? Tenemos que hacer una intervención integral del tema, que es lo que he propuesto. ¿Cómo afrontar este tema? No lo debemos tomar en condiciones tradicionales de tener un sistema de drenaje que dé para condiciones normales, porque claro, el primer evento fueron 70 centímetros, que es la medida que se usa. Ahora fueron más de 400 milímetros por segundo. Ese es un volumen muy alto. Este fue 3 por 21, casi, no, 5, 6 veces más. 6 veces más que la que tuvimos aquella ocasión. Ahora, en un lazo de tiempo, porque depende del tiempo, claro, también este tomó un poco más de tiempo. ¿Y quién dice que el próximo no sea de 700 o de 600? Entonces, sabiendo que estamos en un tiempo del cambio climático, debemos tomar medidas y prepararnos para eso. Domingo, eso con relación, me parece que es un plan, no sé si usted lo ha estimado, en cuántos años verdaderamente. Le he escuchado a algunos especialistas que puede tomar décadas resarcir este tipo de irregularidades dentro de la ciudad, en tanto que los eventos pudieran seguir produciéndose, que probablemente lo hagan y con mayor periodicidad. ¿Qué puede hacer el ciudadano también para contribuir a que esa situación sea lo menos nociva posible? No, ahí va Felipe. Ahora, lo que hice fue para tener un cosa. ¿Qué hacer? De corto plazo, todo el tema de afectaciones ambientales, lo primero que hay que hacer es adaptarse, aceptarla, asumir el reto. No tenemos control sobre ella, no lo podemos controlar. Por lo tanto, nos tenemos que adaptar y crear un plan para mitigar los daños que nos pueda realizar. Primero, tenemos que hacer un mapa de los puntos críticos de la ciudad, que ya lo vimos, que se vuelven peligrosos y que hay gente que inadvertidamente
entra en los vehículos y termina quedando atrapado. A veces hay que romper los vidrios, en algunas ocasiones se han ahogado, o lo puede arrastrar la corriente. Entonces, yo he determinado 10 puntos, pero pueden ser más. Eso hay que hacer un levantamiento. Entonces, nosotros tenemos 18 estaciones de los bomberos. Y yo digo los bomberos, y se le pueden combinar con policía, con personal entrenado. Esos 10 puntos, desde que hay un anuncio, ellos tienen que movilizarse a esos lugares. Si requiere el cierre desde el momento que ya la lluvia lo indique, se cierra, ya no hay cruce, y generar rápidamente, conjuntamente con la policía, los desvíos correspondientes. Y educar a los ciudadanos de tener las informaciones de lo que puede pasar, cuáles son esos puntos críticos de la ciudad. Segunda cosa, educación ciudadana. Hay que generar un plan. Porque, por ejemplo, en esta ocasión del 18, fuimos los ciudadanos los que actuamos. Las autoridades no estaban. De hecho, tuvimos que rescatar a varias autoridades que se vieron en peligro, actuando en nuestras condiciones de ciudadanos. Y ahorita les voy a contar un episodio de una autoridad que debió estar cuidando y tuvimos que cuidarle a él. Entonces, las medidas de emergencia son fundamentales. El otro tema que he escuchado mucho, que se lleva mucho tiempo, que cuesta mucho, pero hemos aprendido que cuando una tarea hay que hacerla como quiera y va a llevar tiempo, no se puede perder el tiempo. Fíjense que le conté el de la Núñez de Cáceres, porque eso se comenzó como en el 98, cuando Leonel fue presidente. Tenía un tramo que había hecho Balaguer por el área del Mirador y después entonces en el 2003, 2004 se terminó de empalmar y se completó. Pero con la tecnología que tenemos hoy, la capacidad que tenemos y sería más rápido. Claro, son proyectos que se pueden hacer en 3, 4 años. Póngase que en 4 años podamos contratar y hacer los dos ductos que nos faltan en la ciudad. La interconexión es más lenta. La interconexión se puede llevar décadas. Pero ¿cómo usted hace? Interconecta los puntos más críticos. Comienza de los puntos de más acumulación de agua y después lo va convirtiendo en una costumbre. Hace que los diseños de la torre generen una interconexión a una línea matriz que se ponga hasta que usted haga que eso poco a poco vaya ocupando la ciudad. Entonces, el otro tema que hemos visto, el tema del mantenimiento, porque me han dicho, no, el gobierno va a construir esas infraestructuras principales, sea que haga un préstamo este gobierno, o sea que lo haga con fondos propios del presupuesto nacional. En cualquiera de los, el tema principal viene el tema del mantenimiento, dónde disponer los recursos. Por eso hemos identificado que el IPI, que es un impuesto a la propiedad suntuaria, que el 80-90% de él se recauda en la capital, bajo una figura de un fideicomiso de mantenimiento. Yo lo veo para 3 cosas: para el drenaje, para el tema de la movilidad en la ciudad. Entonces, ese fideicomiso, que hoy anda por los 5.000 millones, cuando comenzó eran 1.000, puede tener mañana 7, 8, se pueda destinar a esa tarea de mantenimiento, interconexión, educación. Porque también nosotros tenemos que hacer un centro de inteligencia territorial para levantar un mapa de toda la infraestructura, para poder tener un plan de mantenimiento, porque en el caso del subsuelo, el único usuario no es el drenaje. Está la CAS con agua potable, agua sanitaria, hay alguna, toda la telefónica, el metro, y pueden haber otros servicios que posteriormente entren ahí. Pero en el caso del drenaje, nosotros tenemos que tener la capacidad de modelar, que hay software hoy que nos permiten saber. Y si en vez de 400 son 600, la escorrentía, tuvimos la oportunidad de tener 2 pruebas de escorrentía en vivo. Cómo se comportaron los sistemas, por qué fallaron, sabiendo de dónde provienen esos problemas, nos permite implementar las medidas con más eficiencia a partir de las informaciones que tenemos. Domingo, es difícil que incluso hasta sus contrincantes le puedan rebatir su conocimiento, experiencia y capacidad técnica con respecto a los temas municipales. Ahora bien, históricamente, y no solamente para la República Dominicana, no siempre gana la elección el que está más preparado, sino que
el que tiene una estructura y bueno, hay diferentes componentes más políticos que técnicos con respecto a una elección particular. Cuando usted ve en los medios de comunicación, seguramente en la calle lo ha escuchado también, de que Carolina gana fácilmente, de que esto está a 70% de aprobación o 70% de intención de voto, ¿qué usted responde a esas líneas de comunicación, sobre todo de parte de la campaña del PRM? Mira, primero dijeron que no era posible una alianza. Después que esa alianza no iba a ser más que en lugares pequeños. Bueno, la alianza se consolidó. Usted lo ha dicho, para usted ganar una elección necesita una base política. Ya tenemos una base política. Yo creo que ahora también la ciudadanía ha tenido la oportunidad de aquilatar que necesita alguien que conozca, que pueda llevar a cabo las transformaciones que esta ciudad, que se vuelve una metrópoli, requiere, que necesita alguien que se dedique a tiempo completo, alguien que quiera ser alcalde. No es posible que alguien que le hayan impuesto, que trate de ser candidato, que tiene en su mira la presidencia de la República, que dedica una cantidad de tiempo a estar fuera de sus funciones. Todas esas cosas la gente va a tener la oportunidad de aquilatarla. Yo de verdad que cuando he tenido la oportunidad de participar, sea a veces como conductor, como coordinador de una campaña, los números son importantes, el posicionamiento, pero el tema en política es la tendencia, lo que usted puede generar a partir de que inicia un proceso. Usted tiene que darse su propia estrategia y tiene que ser fiel a su estrategia. Yo estoy dándole seguimiento a mi estrategia y tú, que eres un seguidor, sabes que en este momento hay, como si se quiere, un ambiente, una tendencia muy generalizada después del COVID, de la gente como no ser tan complaciente con el que le está gobernando. De hecho, no le ha ido bien a los partidos en los gobiernos locales. De 76 elecciones, me decía el consultor, que perdieron los 76, que venían desde el gobierno. Entonces, la tienen muy difícil, por más que crean. Y el tema es que cuando yo digo, pero ¿de dónde salen esos números? Y que la mayoría están saliendo de encuestadoras, que obviamente la paga el Banco Reserva, la paga Pablo Tal. Bien, y muchas de esas encuestadoras darán cualquier número ahora. Las encuestas finales, ellas cuidarán su prestigio porque ellas viven de eso. Entonces, ahora lo que importa, yo digo, en este momento, es terminar de conformar las coaliciones, presentar las coaliciones de regidores, completar el plan de trabajo, presentar la propuesta, y entonces ya iremos corriendo, iremos midiendo y ya veremos al final del voto qué dice el elector. Y te lo digo por experiencia propia. En febrero 18 del 2020 yo tenía 8 puntos sobre Carolina. Se suspendieron las elecciones y las elecciones se voltearon totalmente al revés. A mí me enseñó esa lección, como ahorita hablaba de la alianza, que hasta el último minuto, que en esto uno hace su trabajo, hace su tarea, pero cualquier acontecimiento que no está bajo tu control puede cambiar tan fácil el interés, la adhesión del elector. Y el elector capitaleño es un elector exigente. No hay una parte del electorado aquí que uno lo organiza, pero ya aquí la mayoría del elector no pertenece a ninguna organización política. Y yo creo que estará muy pendiente de quién puede hacer más segura la ciudad de Santo Domingo. Yo creo que en este momento tengo la experiencia, tengo el tiempo, tengo las herramientas, puedo formar mejor equipo, me voy a dedicar profundamente a eso. No tengo otro proyecto que trabajar en ayudar a hacer esa transformación, y esa es mi ventaja comparativa, mi contraste cuando miramos, porque yo me pongo a ver el plan de gobierno que Carolina sometió y de verdad que lo abandonó, porque tenía otra tarea, hizo alguna tarea con los parques, mantuvo las compañías, pero tú agarras que hizo, por ejemplo, en movilidad de la ciudad. Hizo una ciclorruta que no funcionó y que terminó abandonando. No aceptó, fue como un laboratorio, pero ni siquiera aceptó públicamente. Levantamos estas informaciones, seguimos trabajando con los ciclistas, pero la ciclorruta no nos funcionó. Trataron de hacer unos pares viales, pero no han completado ese trabajo. Hicieron algunos puntos
que yo creo que fue importante, pero no se profundizó. Muchos de nuestros sectores más populares, que la gente tiene mucho conflicto porque el parque vehicular se expandió mucho y no se encuentra. Lanzó una iniciativa de parqueos que no le hemos visto fructificar, no le ha dedicado el tiempo, no se ha hecho lo que hay que hacer. Hizo una intervención de un parqueo municipal que hay en la José Reyes, que lo manejó por años la Asociación del Conde, y lo que terminó generándose un conflicto sin generar una solución. Y así tú vas pasando repaso a los temas esenciales. Por ejemplo, tiene un plan de acera en la ciudad que no responden a la seguridad de la gente. Yo digo, ¿por qué no hicimos esa acera en las rutas peatonales de la gente que va hasta el metro? Todo, ¿cuál es la prioridad? La acera más utilizada peatonalmente, iluminada y sombreada. Te hace una acera sin árboles, sin iluminación. Te rompen una acera en la Bolívar que estaba buena para poner otra acera en un lugar que la gente casi no transita y que la gente mismo protestó. ¿Por qué la van a romper aquí? Cuando hay tanta acera que se requieren. Entonces, ella tiene que rendir cuenta. Yo creo que ahora vamos a tener que hacer un contraste y esperamos encontrarnos para tener un intercambio y que la ciudadanía pueda tener la oportunidad de saber en qué dirección va a sufragar su voto. Domingo, evidentemente si usted gana ese domingo de elecciones, pues obviamente ya sabemos cómo será el destino de los próximos 4 años de su vida pública. Y en el caso eventual de que no ocurra, tengo 2 preguntas para usted. ¿Cuál sería la misión suya? ¿Seguir insistiendo, porque usted es un hombre persistente? La hoja de vida pública de Domingo Contreras así lo indica. Es amante del ámbito municipal, así lo indica su experiencia. Pero también quisiera preguntarle, supongamos que usted compite y no es favorecido por el voto de la mayoría, ¿va a seguir hasta el final de la campaña para apoyar a quienes anteriormente lo apoyaron a usted? Me refiero, por supuesto, a la alianza. Es decir, si Omar Fernández está en la calle y sale a hacer actividades con el candidato de la alianza, ¿usted va a continuar esa campaña para tratar por lo menos de que el candidato a senador sea favorecido? Intensamente. Con el mismo ímpetu que estoy ejerciendo mi campaña, acompañaré a Omar y a los candidatos. Y al candidato iré a trabajar por los candidatos presidenciales y en lo que defina el que va a representar la Alianza Rescate, iré a apoyarlo intensamente. Yo, desde que fui militante, yo por muchos años nunca aspiré a ningún puesto electivo. Siempre acompañé a otros a que fueran. Y ganara o perdiera, eso nunca fue un problema para mí. Yo sé que cuando uno va a una batalla, gana o pierde. A mí hemos ganado muchas. Creo que hemos ganado más que la que hemos perdido a lo largo de nuestra historia política, porque terminamos, cuando estaba en la universidad, creamos el grupo estudiantil. Yo me tocó participar en 4 elecciones. Ganamos 3 y perdimos una. Y después ya en la historia del partido, yo comencé en el 86, perdimos 2 corridas, 3 hasta el 94, y después ganamos una, perdimos una y después ganamos 4 corridas. De modo que y en lo municipal ganamos cantidades de batallas. Entonces, usted tiene que saber que el elector le favorece en un momento, tiene que revisarse para reconectarse, tiene que corregir y ajustar, tiene que buscar talentos que le vengan a ayudar a cometer y regresar a la senda del triunfo. Y yo creo que estamos en eso, estamos encaminando de nuevo. Mi compromiso es hasta el final, hasta el último minuto. Yo espero en esta ocasión celebrar. Yo muchas veces le decía a los compañeros de la Fuerza del Pueblo, porque nos encontrábamos con frecuencia en las funerarias, porque cuando moría alguien era una persona que compartía la misma historia con cada uno de nosotros después de tantos años. Entonces yo le decía, ¿cuándo solo no nos encontraremos aquí? Yo me quiero encontrar en una plaza, celebrando, haciendo política juntos, porque cuando nos juntamos creamos cosas muy interesantes, y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia política de muchos de los compañeros que hemos compartido este recorrido juntos. Domingo, yo tengo el placer de conocerlo de antes, de su época también cuando sirvió bajo el gobierno de Danilo Medina. Y quisiera preguntarle también, porque me llamaba la atención el constante apoyo de su familia, de su esposa, para las actividades de la fundación, pero también en el gobierno. ¿No hay un momento,
usted puede ser completamente franco aquí, Sí. que la esposa le dice, ya, Domingo, o sea, ¿cuántas campañas más Porque a veces el entorno sufre más las derrotas y goza más las victorias, porque obviamente quiere ver a su ser querido triunfar y nunca fracasar o nunca perder. ¿Cómo ha sido el proceso con su familia con respecto a un nuevo intento de alcanzar ese tan ansiado puesto en la alcaldía? Mira, en el caso de mi esposa, es una militante igual o más intensa que yo, que nos conocimos en la universidad en medio de una batalla que recuerdo cerramos la universidad en contra de un proceso de privatización y ya como dirigente estudiantil, ella lo era en la Facultad de Ingeniería y ya yo era el presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos y abrimos un camino junto alrededor de la militancia. Para los hijos es diferente, aunque ellos también han vivido momentos de victoria, también es muy duro. Yo le puse un día le puse un discurso que hizo Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa fue alcalde en dos ocasiones de la ciudad de Bogotá. Fue alcalde y después perdió varias elecciones. Y el día que ganó, hizo un discurso, tomó prestado una primera parte para hacer el discurso al hijo. Mira, mi hijo, hemos ganado estas elecciones, tú solo has visto a tu padre pelear y perder, pero mira, aquí hemos ganado, ya yo había ganado antes, pero tú todavía no habías nacido, de modo que te había tocado este recorrido. Uno quiere triunfar desde el punto de vista de tener el mejor resultado, pero yo también trato de compartir con los hijos míos de que la carrera política y todo esto no solo se trata de ganar unas elecciones, se trata también de uno tener qué es lo que uno quiere contribuir y qué es lo que profundamente uno quiere dejar como legado, que uno quiere poner como algo que uno se sienta satisfecho. A veces te lo reconocen, a veces no te lo reconocen, pero más allá de eso, yo de alguna manera he tomado el estoicismo, que es una filosofía que te enseña a que lo que tú puedes hacer, lo que no está bajo tu control, tú tienes que aceptarlo, porque en ese momento eso es lo que ocurrió. Ahora, tú lo puedes cambiar en una batalla futura. Y yo me fragué, como había un libro que llamaba Así se fraguó el acero, de Julio Fucci, y nos lo leíamos mucho en aquella época, de modo que eso está ahí. Yo he compartido victoria con ellos, creo que también las cosas tienen... A mí me gustaría cerrar este ciclo ya de la vida municipal y obviamente seguir haciendo otras cosas que ya yo hago y que están en mí de por vida, el tema ambiental, temas sociales. Yo creo que yo mismo lo estaba revisando, por ejemplo, desde las becas estudiantiles, desde programas importantes de extensión universitaria, de programas culturales que he trabajado a lo largo de los años, los programas de alfabetización, llegué a ese tema de la atención a la primera infancia. Esos temas han estado conmigo a lo largo de mi historia personal, combinado con los temas ambientales, municipales, porque aquí la municipalidad dominicana, y todavía faltan, que hemos hecho normativa, están ahí los planes de desarrollo municipales. Por muchos años los municipios se vieron como recolectores de basura, pero lograr que hayan alcaldes que entiendan su rol y que lo peleen en su interacción con el Poder Ejecutivo y con las instancias institucionales que se han creado, es fundamental. Como, si se quiere, es muy, muy repetitivo en el mundo municipal, en el sentido de que no hay desarrollo nacional sin desarrollo local, pero ciertamente que donde hay capital humano y hay líderes locales, se auspicia un proceso diferente de bienestar, que yo creo que es muy importante. Domingo, antes de dejarlo ir ya y no quitarle más tiempo, hay corrientes, casos reales a nivel global, de que han abandonado las ciudades capitales. Es decir, vamos a construir una ciudad de cero porque esto no tiene arreglo. O sea, no tiene solución, vamos a construirlo en otro lado y la vamos a nombrar de otra manera como para volver a empezar, porque ya hicimos un desastre tal de que eso no tiene arreglo. Si hubiese el caso de que el debate se suscitara en la República Dominicana, ¿usted elegiría explorar esa posibilidad o luchar por el Distrito Nacional
o la ciudad de Santo Domingo tal cual como está? Es que esto es una ciudad muy espectacular. Es que esto es una ciudad de terraza. Es que yo lo que veo en el futuro de esta ciudad es recuperando su playa, su frente marítimo. Lo que yo veo es una ciudad que recupera la Mella como Lapa y se vuelve una avenida vibrante. Lo que yo veo es que somos capaces de traer un modelo al polígono central, que la gente pueda bajar de su apartamento y caminar y desayunar y encontrarse con unos amigos, estableciendo un sistema de seguridad propio y que podamos enfrentar estos retos y que nos podamos poner a educar a los ciudadanos del distrito. Es una tarea titánica, pero eso es lo que yo veo, eso es lo que está en mí, eso es lo que a mí me gustaría ser parte, porque esto es una isla muy pequeña, nosotros no tenemos tanto terreno para darnos ese lujo. Y yo creo que nosotros tenemos, fíjate que ahora hicimos una ley de ordenamiento territorial. Aquí no se entiende mucho. Y yo sé que el sector inmobiliario es muy potente, pero tiene que cumplirse la norma. Tienen que venir autoridades que sean capaces, porque al final una edificación en un entorno que cumple con las normas hace más seguro, hace más perdurable el valor de esos inmuebles, hace que la plusvalía de esos inmuebles, y si esa plusvalía se traduce en un impuesto que se reinvierte en ese mismo terreno, tú tienes las condiciones para mejorarlo. Yo no veo plan B para la capital. El plan A es hacer la tarea que hay que hacer para hacer una ciudad que nos dé bienestar, no una ciudad que nos estresa, que cuando tú sales hacia afuera, como que respira, como que la ciudad, y máxima ahora que si está lloviendo y tienes un carro parqueado y está en tu apartamento, y salgo y bajo y me lo llevo y lo parqueo hasta que pasen las lluvias y tú te tocas los pisos bajos. Eso es lo que no puede ser en una ciudad. Porque te voy a decir esto, a mí, bueno, que es también parte de la experiencia. En un momento, a mí me correspondió trabajar con José Miguel González Cuesta, la arquitecta Patricia Cuevas y Yair Isa para la nueva Barquita. Y de ahí surgió el proyecto de los teleféricos, pero también trabajamos el proyecto del nuevo Domingo Sabio, que los Guandules, la Ciénaga, y ya en el gobierno del presidente, ya Balaguer había trabajado el Hoyo Chulín, se habían hecho proyectos muy vulnerables, Tenguerengue, el Rito de la Vega, que se trabajaron en este periodo en el presidente Medina, y esos proyectos hicieron de los lugares más vulnerables de la República Dominicana lugares que los sacamos del mapa. Nadie lo menciona por muy intensa que hayan sido la lluvia. Lo que te quiere decir que una política pública correctamente aplicada sobre una vulnerabilidad termina resolviendo, termina mitigando los impactos peores que lo hacen peligroso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Traer política pública de calidad, darle continuidad a intervenciones, no buscarnos excusas de que eso es muy caro, eso tiene que durar mucho tiempo. Pero todo tiene que durar tiempo y eso son procesos continuos. Y yo creo que más hay que independizar, que esas cosas no dependan de los presidentes. Entre más podamos crear unas estructuras, unas compañías, unos fideicomisos, una nueva forma institucional, como lo es la seguridad social. Eso ya no depende del presidente. El presidente no tiene que decirle a una persona que le va a dar esto o aquello. Son procesos de derecho que hemos construido. Y yo creo que en esa dirección es que yo apostaría mi esfuerzo por la ciudad de Santo Domingo. Domingo, primero desearle éxito, agradecerle nueva vez su presencia aquí con nosotros dentro del Cerebro y que por lo menos abracemos un poquito más esa visión que usted ha planteado sobre la ciudad capital. Bueno, gracias. Gracias, Felipe, y espero, si tengo la oportunidad con el electorado de la capital, que tú y otros me puedan acompañar a ver alguna de esas obras y dejar iniciado varios de estos procesos institucionales. Por eso, una de las cosas que he hablado con Omar es decirle, Omar, mira, nunca vi a Faride y a Carolina juntas trabajando por la ciudad. Ahora yo tengo 5 puntos que son legislativos, que te quiero transferir, aparte de tu agenda legislativa, que tienen que ver con la ciudad, porque el único lugar donde el alcalde y el senador tienen exactamente el mismo territorio es en la ciudad de Santo Domingo. Domingo, gracias. Gracias. Y a ustedes será hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros.